Nuestras vidas con su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hoy celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos y que fueron discípulos del apóstol San Pablo, colaboradores suyos en el ministerio. Presidieron las iglesias de Éfeso, el primero, y de Creta, el segundo. Su maestro les dirigió cartas con sabias advertencias para la formación de los pastores y de los fieles. Vivieron en el siglo I de la era cristiana. Pues pidamos al Señor siempre, yo creo que cada Eucaristía hemos de pedir esto, que Él renueve en nosotros también ese espíritu misionero, de llevar a otros, de compartir con otros la fe y el don que tenemos de poder celebrar la Eucaristía. Pues nos preparamos para el encuentro con el Señor, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidiéndole perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos de un modo especial en esta Eucaristía por Dulcina Mercado en el 3er aniversario de fallecimiento. Señor Dios nuestro, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo en este mundo con piedad y justicia merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar las promesas de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido, gracias, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigo primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza.
Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero, antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol... ¿No se leen las dos? No, solo una. Ah, solo una. Ahora el salmo, sí. Ah, vale. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hay en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Pues qué bonita es la celebración de estos días. Es la fiesta de la conversión de San Pablo, que es como el origen, el inicio de su vida como apóstol. Y hoy celebramos la memoria de estos dos discípulos de San Pablo, los santos Timoteo y Tito, que no es el final, porque el final de San Pablo pues, fue el martirio en Roma, pero en realidad es más allá de su martirio y más allá del final. Es muy bonito mirar en la vida de cualquier persona, y más es en un cristiano, la trascendencia de su vida en los descendientes, ¿no? En los hijos, en las hijas, en las personas que han empezado una vida gracias al trabajo, al esfuerzo, al amor,
a la dedicación de otros, ¿no? Así nos reconocemos, yo creo que todos, en que en el origen de nuestra vida han estado personas, porque nadie nace adulto y enseñado. Todos tenemos que aprender unos de otros y mucho tenemos que aprender cuando pequeños y recibir de nuestros padres, maestros, catequistas. Y es muy importante reconocer. Y hoy, al celebrar estos santos, reconocemos la obra de Dios en ellos a través de San Pablo y de su ministerio. Estamos celebrando a dos obispos, bueno, lo que eran los obispos del primer siglo, que tampoco sabemos muy bien, dos episcopoi, aparece la palabra en los Hechos, aparece en estas cartas, dos cuidadores, pastores, vigilantes de esas iglesias pequeñas nacientes. Pero ¿cómo lo hacían? Lo aprendieron de San Pablo. Y es muy bonito mirar a estas personas como hijos en la fe. San Pablo tiene mucho esta expresión. Te envío a mi hijo Timoteo, porque más que lecciones teóricas, ¿no? En aquel tiempo no había YouTube, no había videos. Te mando un tutorial de cómo ser discípulo de Cristo, ¿no? Te mando el link, ¿no? Bueno, en aquel tiempo no había esas cosas. Pero es muy bonito. En las cartas os envío, a los Corintios, os envío a mi hijo Timoteo. Seguid su modo de vivir. Aprended de él. Es la mejor carta que yo os puedo dedicar. Que no es una carta de tinta y papel, bueno, pergaminos, lo que hubiera en aquel tiempo, o papiros, sino que es una persona viva con lo que os va a enseñar, con su forma de vivir, con las catequesis, todo lo que os va a enseñar. Eso es el mejor maestro, ¿no? Entonces, es esa cadena de transmisión de vida, de fe, de aprender a vivir, ¿no? No una lección teórica, no te mando un libro. Bueno, en aquel tiempo los libros era como una superordenador de hoy, ¿no? Era muy caro, muy pocos sabían leer y escribir y no era fácil, era una cosa preciosísima, ¿no? Pero eso también nos llama la atención, y era lo que me llamaba más la atención de estas lecturas y de estos santos de hoy, que es ver en ellos realmente la continuidad de la misión, de la obra de San Pablo. A él y celebramos, y realmente en la iglesia aportó las cartas y toda la vida, es un gran apóstol. En la plaza de San Pedro, ¿no? La iglesia que está a un lado, una estatua enorme de San Pedro con las llaves, otra estatua enorme de San Pablo con una espada de la palabra. Representa la espada de la palabra, no el matar a nadie ni herir a nadie, sino con la palabra. Pero es verdad que si hubiera quedado solo en San Pedro y en San Pablo, la iglesia no hubiera ido muy lejos. La fuerza de los apóstoles, de su apostolado, de lo que celebramos en estos grandes pilares, ¿no? Pedro y Pablo, está en que hicieron discípulos, que a su vez hicieron otros discípulos. En la carta a Timoteo, San Pablo dice, y todo lo que te he enseñado, confíalo a otros que a su vez sean capaces de instruir a otros. Y qué bonito también en la carta de la primera lectura que hemos escuchado hoy, les recuerda la fe que tenía su abuela de Timoteo y que tenía la madre Loide de Timoteo, como reconociendo, esto se pasa de unos a otros. Entonces yo creo la gran interpelación, y luego también con el Evangelio de hoy es, bueno, ¿y yo a quién enseño? ¿Yo a quién transmito la fe que tengo? No sé, porque Jesús tenía el grupo de los 12, y además en Lucas, el Evangelio de hoy es de Lucas, a quien llamó apóstoles, pero luego envió 72 a hacer las mismas obras más o menos que hacía él y anunciar, es como termina, ¿no? Y decirles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Y cómo ha llegado? Porque de dos en dos, estos 72 llegaron a su casa y ahora está. Qué bonito si pudiéramos todos decir, es un desafío, ¿eh? Yo me incluyo ahí. Mira, el reino de Dios, porque yo he llegado aquí, porque he ido a tu casa, ahora no podemos visitar mucho con las restricciones, ¿no? Pero pudiéramos
decir todos con nuestra vida. Cuando yo voy, si voy enviado por Jesús, si voy queriendo dar testimonio de Él, dar ejemplo de Él, transmitir a otros palabras que el Señor nos inspire, que hagan bien al que me escucha, que le ayuden. Si estoy en esa actitud de enviado de parte de Jesús, puedo decir, conmigo también el reino de Dios llega hasta aquí, se hace presente en esta casa, en este trabajo, en este lugar ahí donde vivimos nosotros nuestra vida. Poder vivir nuestra vida así, como enviados por Jesús. Y con este sentido de transmitir a otros lo que hemos recibido. Mucho o poco, pero que no se quede, no se muera en nosotros, sino como San Pablo, como los santos Timoteo y Tito, todo lo que el Señor nos da, ojalá lo pudiéramos buscar la manera, la creatividad y pedir ayuda a nosotros, ¿no? Para que eso no se quede simplemente en nosotros, sino que nosotros seamos transmisores de eso para otros a nuestro alrededor. Sobre todo, y hoy que recordamos ya no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero por los difuntos que recordamos hoy y que rezaremos ahora por ellos a continuación, ¿no? Qué diferente es enfrentar una muerte, un duelo, una separación de aquellos que han partido, si uno tiene la luz de la fe, de la esperanza en Cristo resucitado o no, y querer este bien, querer esta esperanza, esta paz para todos, es, como era también para San Pablo, un gran motor para que nosotros busquemos transmitir la fe que tenemos a nuestro prójimo, a otros, a los demás. Nos ponemos de pie para presentar nuestras peticiones al Señor. Oremos, amados hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, fuente y origen de toda santidad. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los sagrados ministros, para que con amor cuiden del pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Por nuestro obispo Carlos, por los sacerdotes y todo el pueblo fiel, para que fieles a la doctrina de los venerables pastores que han regido nuestra Iglesia, lleguen a participar de su gloria. Roguemos al Señor. Por los que tienen abundancia de bienes de la tierra, para que comprendan que sus riquezas están al servicio de todos y las empleen sin egoísmos. Roguemos al Señor. Por los que se han apartado de la senda del bien, para que se conviertan al Señor y así, el día de su gloriosa venida, los encuentre en vela. Roguemos al Señor. Por esta Santa Asamblea, para que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Llegue a tu presencia, Dios misericordioso, la voz de la Iglesia suplicante, para que obtenga de tu bondad los beneficios que ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por el pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos agradarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la festividad de los santos Timoteo y Tito, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente pedimos hoy por Dulcina, por Iván y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre del Buen Pastor, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad,
a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará por sí. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos que hemos recibido alimenten en nosotros aquella fe que nos enseñó la predicación apostólica y conservaron celosamente los santos Timoteo y Tito. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Solo recordar que el próximo viernes, último viernes del mes, muchos ya lo sabéis, pero si alguien no sabía, estáis invitados a un momento de oración que tendremos aquí. Se va a adelantar la misa, no será a las 7:30, extraordinariamente, sino la pasamos a las 7, para que de 8 a un poco antes de las 9, porque a las 9 hay que terminar todo ya por las normas actuales, pues tengamos la oración cantada. Es un momento muy bonito, ya los que habéis participado ya lo sabéis, de oración, adoración con el Santísimo, pero a través del canto y de las letras, pues un momento de oración en comunidad con el Señor aquí presente en la Eucaristía y en la palabra, en el canto también. Estáis todos invitados. Glorificada, Señor, con vuestra vida, podéis ir en paz. Como niño quiero